de las puertas de los templos. Muchas gracias, hermanos, y bienvenidos. Disfruten el desayuno. Las instituciones que han terminado pero usted lo presenta Hemos escuchado una breve historia de quién y qué ha hecho FIDEC a lo largo del tiempo. Vamos entonces en este momento también darle el lugar a uno de los asesores. FIDEC, como fundación, está presidida por un consejo y tiene algunos asesores. Dentro de estos asesores, uno de ellos nos dará una breve explicación de cómo está conformado FIDEC, cuál es el objetivo de FIDEC, y también nos va a explicar un poco cuáles han sido los frutos que hasta el momento el Señor ha permitido que emanen a través del ministerio de FIDEC. Cabe mencionar que FIDEC, una de sus características es una especie de semillero en el cual está promoviendo que una institución, en este caso, por ejemplo, la Academia de Música, la Academia Política, etcétera, germinen y en su momento puedan dar después testimonio y ser de manera autónoma estas instituciones, pero específicamente sus objetivos, cómo estas van surgiendo desde una idea, qué es lo que ven y por qué deciden, a lo mejor nuestros hermanos que están en el consejo de FIDEC, por qué decidieron una academia de música, por qué decidieron una escuela cristiana, por qué decidieron un instituto político y a lo mejor no una escuela de economía, por qué no una escuela de deportes, por qué no una escuela o un club de X o Y razón. ¿Por qué específicamente estos ministerios son los que se ha iniciado? ¿Serán los únicos? ¿Habrá planes a futuro? ¿O cuál es la visión con la cual este consejo ha escogido para poder iniciar con estas instituciones? ¿Qué ha hecho que sean estas las primeras? ¿Y qué es lo que ha sucedido con las traducciones que se tiene? ¿Por qué se han dado estas traducciones? Hay un plan de trabajo muy fuerte detrás de esto, hay mesas de discusión de los directivos, hay planes a futuro, todo este tipo de cuestiones que muchas veces no alcanzamos nosotros a ver, sino simplemente vemos, ya iniciaron aquello, hubieran hecho lo otro, hubieran hecho lo demás. A veces somos fáciles para poder preguntar en ese sentido, y son cuestiones que el consejo va escuchando precisamente, pero cómo lo procesan y cómo llegan a una decisión. ¿Quiénes son las personas que van tomando estas decisiones? Bueno, vamos entonces a darle lugar a nuestro hermano, el doctor José Velázquez Iglesias, quien es uno de los asesores del consejo de FIDEC, para que nos explique un poco sobre este tipo de cuestiones. Entonces, démosle este podio al doctor Velázquez, quien nos presentará al consejo directivo y nos dirá específicamente cómo funciona la estructura de FIDEC y cómo eligen ellos sus proyectos. Gracias, buenos días. Mi función es nada más en 3 puntos. Primero es decirles qué significa este acrónimo de FIDEC. Se escucha por allí en el Instituto Politécnico que el que descifra qué es UPIXA automáticamente está graduado, ¿sí? Por eso no me gradué en el Poli, porque nunca pude descifrar qué cosa es UPIXA. FIDEC entonces también es cada una de estas siglas,
indican también su origen, su propósito y su destino de trabajo. FIDEC significa sencillamente fundación, la F, ¿sí? Para la investigación, la I, y docencia, la primera D, del desarrollo, la segunda D, y la tercera es de la creación. Y como ya lo dijo el ingeniero Rodiles, nuestro compromiso es con el desarrollo cultural. El hombre fue puesto para presidir el desarrollo cultural del universo. El consejo, como ustedes lo pueden ver ahí en su programa, los que integran este consejo, están ahí, y a quienes me voy a permitir presentar: al licenciado Gonzalo Reyes Pérez, presidente de FIDEC. Hermano, ¿se puede poner de pie, por favor? Gracias. La licenciada Mariam González Acevedo, secretaria. La hermana Irán Areli González Acevedo, tesorera. Se va a poner a la puerta antes de que salgan. La hermana Soledad Villegas Rojas, de la Comisión de Literatura. Y acá están los libros para al ratito, hermanos. Su servidor, José M. Velázquez Iglesias, asesor. Gracias, hermano. El ingeniero Alberto Gómez Rodiles, asesor. Se pone de pie, hermano. No está con nosotros por razón de enfermedad la licenciada Edith Flores, miembro honorario. Le enviamos un aplauso y un saludo. Nuestro más reciente departamento de promoción y difusión, presididos por el ingeniero Gerardo Aarón Velázquez Villegas, y la contadora Saraí Molina Chávez. Muy bien, ahora ahora las instituciones que han surgido a raíz de este ministerio. Como ya dijo el ingeniero, donde comenzamos con literatura, después un pequeñito grupo aquí, pero ya como FIDEC, la primera institución que surgió fue la escuela Harvester. La escuela cristiana Harvester, que tiene que ver, tenemos que mencionar un poquito de cómo está su currículum, ¿sí? No es un currículum, ciencias, física, química, biología, y aparte una lectura de la Biblia y una oración. El plan curricular está diseñado, piensen en una forma circular. En el centro, un círculo, está conocimientos bíblicos, está la Biblia, sus idiomas, hebreo, griego, los idiomas, todo lo que conserva, lo que es, cómo se originó el canon de las escrituras. Esto lo tiene que saber el niño, desde la primaria hasta el último nivel. Es el primer tronco. El segundo es credos y confesiones. ¿En qué creemos? El mundo tiene que saber. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Desde allí entonces inicio yo mis estudios de geología y todos los demás estudios. Entonces vienen credos y confesiones, ¿sí? Enseguida, catecismo de Heidelberg, catecismo, etc. Y todo eso el niño lo aprende. El tercer círculo que viene es confesiones, cosmovisión. Entonces viene cosmovisión y filosofía. ¿Cuál es nuestra cosmovisión? Todo mundo parte de una cosmovisión, es decir, una manera de cómo ve e interpreta el mundo, ¿sí? Y entonces el niño, el joven, ya bueno, aquí ya cuando llega a este punto ya es un joven, ya tiene su cosmovisión. Después de su cosmovisión y filosofía, entonces viene el pensum de cada una de las materias. Biología, matemáticas, biología. O sea que nuestro joven, aparte de todas esas materias que llevan en las escuelas regulares, llevan todas estas materias que les acabo de mencionar. Historia de la iglesia, historia universal, etcétera, etcétera. Entonces, así va el currículum, se va ampliando
primaria, secundaria, preparatoria. Hasta la preparatoria es el momento en que tenemos el currículum diseñado, un currículum diseñado partiendo de las escrituras. No nos hemos metido con la universidad porque ahí esperamos entonces que sean cada uno de los especialistas en estas materias quienes con estas bases diseñen entonces la estructura curricular de cada una de las carreras de lo que será esta universidad. Seguimos con las siguientes instituciones que surgieron. Después surgió entonces el Instituto Político Cristiano, el Instituto Político Cristiano, que tiene como propósito es formar líderes con una visión bíblica. Vean ustedes, ahí tienen su programa, vean ustedes las materias que abarcan: cosmovisión cristiana, liderazgo 1, visión, autoridad y poder, liderazgo 2, líderes con visión, etcétera, oratoria 1, oratoria 2, oratoria 3, y en la última, cuando ya tiene todo esto, entonces empieza su iniciación política, ¿sí? Ese sería otro de los ministerios que tenemos ahí. Tenemos entonces también el ministerio de música, que surge la Academia de Música Michel Pretorius, que no quiero robarle el espacio para el director, que en su momento lo va a mencionar, pero ahí tienen un folletito. Ahí tienen ustedes un folletito de las materias que lleva, etcétera, ¿sí? El tercer ministerio que surge es la Academia de Ciencias. La Academia de Ciencias, presidida por el doctor Hugo Sánchez Andía. Allá es el director de la Academia de Ciencias. Su esposa, nuestra hermana, se presenta, por favor. Celia, hermana, ¿se puede presentar, por favor? Su nombre. ¿Celia qué? Celia Torres. Es la secretaria. Este departamento está en su fase inicial, en donde entonces se van a presentar la perspectiva cristiana de la tarea científica. Y por supuesto tenemos bastante material, porque no somos los únicos que han trabajado aquí en este lugar. Y tenemos entonces en proyecto la Academia de Lenguas, que se va a encargar de enseñar los idiomas, los primeros de la Biblia: griego y hebreo bíblico, griego y griego moderno, hebreo moderno, pero además los idiomas fundamentales de la cultura: alemán, italiano, inglés y francés. En estos proyectos estamos trabajando y esperamos que con su apoyo podamos entonces lograrlo. ¿Cómo trabaja FIDEC? FIDEC es una comunidad, no es una empresa, es una comunidad donde se juntan todos los hermanos que compartan esta visión. Esto entonces me lleva a puntualizar que cada uno de los directores, cada uno de los que participan en esto, llegan aquí porque se han quedado inmersos, se han empapados de la visión que tiene FIDEC. Es decir, primero pasan por nuestras aulas, primero pasan por nuestros cursos. Cuando terminan esos cursos, entonces ellos son la siguiente generación, ¿sí? Y ellos van a seguir siendo esa generación hasta que llegue el punto, como lo dijo el ingeniero Gerardo Arón, que cada institución entonces llegue a ser autónoma, ¿sí? Entonces FIDEC les va a dar el impulso, ¿sí? Pero va a llegar el punto en que cada institución va a ser autónoma, pero ya con esta misma visión, y se encargará de formar a las nuevas generaciones con esta misma visión. Así que, decía, FIDEC es una comunidad cristiana donde entran todas las denominaciones: presbiterianos, bautistas, metodistas, etcétera, evangélicas, que abracen esta visión de la cultura cristiana, que abracen la visión de FIDEC. Y entonces entrarán aquí. Entran
profesionistas de todas las áreas. Yo nomás dije términos generales, licenciado, ingeniero, pero hay ingenieros en metalurgia, ingenieros en aeronáutica, médicos, hasta militares tenemos aquí, etcétera. Entonces están de todas las esferas, y todos estos somos los que formamos, y entonces vamos viendo las necesidades, y nosotros mismos, cada uno de nosotros, cada de los que está aquí, son puestos en estos lugares por elección. ¿Sí? La misma comunidad va eligiendo a sus representantes. Así que hoy nos ven aquí, bueno, quizá porque todavía nos surgen las otras generaciones, si no ya nos hubieran quitado. A lo mejor esta es la última, ¿verdad?, que estamos aquí, pero estamos generando estas generaciones, y como ustedes verán, bueno, no recuerdo si aquí alguien nos ha acompañado desde el año 1, ¿sí? Desde el año 1, sí. Bueno, pues nada más éramos 4 o 5, ¿sí? Pero ahora ya vieron ustedes los departamentos, escucharon ya más personal. Bueno, gracias a Dios se van integrando, y los queremos invitar para que se integren. Eso sí, les aseguro que no es un tour, ¿no? No es un tour, ni es un paseo dominical. Son horas y jornadas de trabajo en todas las áreas. Como decían en el argot militar, el soldado es soldado 25 horas de las 24 que tiene el día. Así somos cada uno de los integrantes de FIDEC. Bienvenidos, Dios les bendiga. La Iglesia Mesías. ¿Perdón? La Iglesia Mesías. Ok, sí, perdón. Y qué bueno que esa es la función de los asesores. Mencionaba entonces la iglesia el Mesías. Como ven ustedes, allí también tienen su programa, y está su página web para que ustedes puedan formarlo. Bueno, todo este ministerio, ¿sí?, comenzó precisamente en la inquietud de los miembros de esta iglesia, y atendiendo a que conocemos que nuestro mandato está más allá de las 4 paredes, ¿sí? Y entonces la iglesia El Mesías, la mayoría FIDEC comenzó con integrantes de la mayoría de aquí del Mesías, pero obviamente se han ido incorporando otros hermanos. FIDEC entonces además respalda cada una de estas instituciones, y por qué no decirlo, aprovechamos desde el púlpito, ¿sí?, desde el púlpito, además de los 10 mandamientos, se les está proyectando este compromiso a cada uno de los cristianos, ser cristianos de tiempo completo, ¿sí? Así que pues hay muchos más detalles que decir, con mucho gusto. Si alguien quisiera alguna información más sobre cada una de las instituciones que les hemos mencionado, con mucho gusto aquí estaremos para servirles. Disfruten su desayuno y muchas gracias. Los trabajos de traducción que realiza FIDEC los realiza con gente que tiene el conocimiento en 2 cosas. Primero, que conocen el idioma del cual se va a traducir el texto. Y segundo, que conocen el tema del cual están traduciendo. De esta manera se garantiza que el trabajo sea una traducción y no una transliteración. Hay muchas veces en las que se confunde el término traducción con el término transliteración. Cuando se hace una transliteración, simple y sencillamente se transforma o se cambia una palabra de un idioma a otro. Eso es una transliteración, y eso podría hacerlo cualquier persona que tenga conocimiento de ambos idiomas. Se busca que las traducciones sean realizadas por gente que tenga conocimiento del tema del cual se está traduciendo, para que los tecnicismos puedan ser escritos, bueno, primero puedan ser entendidos en el idioma origen, y después
puedan ser también escritos de una manera adecuada en el idioma al cual están siendo traducidos, que en este caso es español. Pero los traductores de FIDEC tienen también una tercera característica, que son hermanos que abrazan la cosmovisión escritural y reformada y reformacional. Entonces, con estas características es con las que se puede ver un texto y se puede traducir. Hoy se va a presentar el trabajo de traducción realizado por un grupo de hermanos que reúnen estas características y que el Señor ha bendecido enormemente en su campo laboral. Son gente que sabe de lo que se está hablando, saben ellos de lo que el autor estaba diciendo, y hoy tenemos, por la gracia de nuestro Dios, la bendición de que ellos estén con nosotros. Si me lo permiten, voy a presentarles a la primera oradora de esta mañana, que nos estará presentando primero un esbozo del autor y segundo, hablando en términos generales sobre el texto, es decir, nos estará comentando el prólogo. Me estoy refiriendo en este caso, quien ocupará en breves instantes este micrófono, la licenciada Mariam González Acevedo, quien muchos de ustedes quizá tengan ya el honor de conocer. Nuestra hermana es licenciada en Derecho por la Universidad del Valle de México. Ella tiene un máster en Filosofía Cristiana dada por la Universidad Juan Calvino. Actualmente, nuestra hermana cursa la maestría en Derecho Civil, Inmobiliario y Registral en el Centro de Estudios de Posgrado en Derecho, EPED. Nuestra hermana ha tenido también experiencia profesional como abogada postulante. Es socia del despacho de asesoría jurídica Reyes y González Abogados. También es concertadora laboral en Comisión Nacional del Agua. También ha participado como abogada de relaciones laborales, en administrativo y amparos del jurídico de la Comisión Nacional del Agua. También como apoderada patronal de empresas como DML Educar, como Grupo Planeta, Ideas para Educar, Papelerías Mine, Empresas en Crecimiento, Primer Café, esto por mencionar algunos de sus principales logros. Actualmente también se desempeña como secretaria del Comité Ejecutivo de FIDEC, también es miembro fundador de la Asociación Civil Vanguardia Miguel Hidalgo y secretaria de Apoyo a la Mujer del Comité Ejecutivo Nacional del Instituto de Capacitación para el Trabajo AC. Como bien, nuestra hermana, tenemos el agrado de presentarle y es un honor cederle el lugar para que ella nos esté hablando. Pido un aplauso para nuestra hermana, primera oradora de la mañana. Gracias, muchas gracias por estar aquí todos presentes y por hacer posible este 7º aniversario de FIDEC. Pues sin ustedes no sería posible que festejemos juntos y podamos alegrarnos de los logros que FIDEC ha tenido. Gracias a Dios y gracias por todos y cada uno de los que están aquí, como ya se mencionó, a todos los oficios que aquí lo representan, incluyendo también al general. Muchas gracias por venir y acompañarnos, y a todos los que ya se han mencionado, gracias. Las tres caras de la ley. El autor Ian Hunter, abogado en Derecho Laboral, que participó como asesor en World Vision Foundation durante el establecimiento del Clan Christian Labor Association of Canada. Actualmente es director adjunto de IEN, Prácticas Internacionales de Empleo, y socio de la firma de abogados Beer & Beer en Londres. Tiene una amplia experiencia en asesoramiento sobre una amplia gama de negociaciones y resoluciones de contratos de servicios para ejecutivos,
empleados de alto nivel en temas de discriminación, contratos colectivos y sindicales. La aplicación de la transferencia de empresas, protección de empleo, regulación de 1981 y 2006 y otros aspectos laborales de las operaciones sociales y programas de outsourcing. Escribe regularmente para la prensa nacional y es el autor de WISH, Guía sobre la legislación laboral. Aparece regularmente en la radio de la BBC, en el programa de hoy, en Five Live y Morning Box Live. También imparte regularmente conferencias sobre derecho laboral. Este es nuestro autor y es quien ha escrito el libro que vamos a exponer en breve, Jan Hunter. Se me ha asignado también hablar del prólogo de este libro y al respecto vamos a mencionar lo siguiente. Harry Antonides, director del World Reason Foundation, es el tema, ¿verdad? ¿Está usted preocupado por la dirección que están tomando las leyes en nuestro país? Esa es la pregunta que el autor se está haciendo en este libro. Son preguntas importantes y hay más. ¿Siente que algo vital está destruyendo y que una cortina de hierro entre nuestra tradición judeocristiana y el dominio público está levantando? Sigue mencionando en el prólogo. Este libro da buenas razones para estar profundamente preocupados, pero también nos ayuda a mirar en la dirección correcta para comprender el conflicto y poder al mismo tiempo tener un mensaje poderoso acerca de la forma en que actualmente se está formulando y aplicando el derecho. 3 énfasis del derecho en la perspectiva técnica y positivista. 1. Es visto simplemente como un área que evoluciona conforme la sociedad cambia, sin referencia alguna a autoridad trascendente. 2. Es percibido pragmáticamente como un medio conveniente para obtener poder y control. 3. Es visto también como el medio más efectivo para participar en la ingeniería social. Hay un rompimiento radical con una tradición antigua y honorosa en la que el derecho común se regía por el respeto al debido proceso, la dignidad y la libertad de las personas, así como por el reconocimiento de que la ley hecha por el hombre está sujeta a la ley de Dios. Son 2 las fuentes de nuestra tradición jurídica occidental, la griega y la judeocristiana, Atenas y Jerusalén juntas, pero con mayor desarrollo en la tradición griega, donde el hombre ideal es producto del correcto ordenamiento de la sociedad sobre la base de un concepto de justicia hecha por el hombre únicamente. Está desplegándose a gran velocidad la secularización radical de la vida. La religión y la moralidad son restringidas a lo estrictamente privado, donde los demonios del poder, la codicia y el nihilismo están a la puerta. Imaginar que no estamos sujetos a la ley de orden superior nos ha hecho más felices, más libres o más justos. En vez de ello, ha creado más discordia, más enojo, una conducta más patológica e incluso desprecio por la santidad de la vida. La verdadera justicia no es hecha por el hombre, más bien es a lo que estamos llamados como criaturas hechas a la imagen de Dios. El derecho depende de lo que la Biblia llama justicia, es decir, vivir en conformidad con la ley de Dios, resumida en amar a Dios por sobre todo a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Puede el hombre vivir sin Dios? La respuesta es no, porque el hombre vive en el mundo de Dios. El secularismo es una utopía, una ilusión, un engaño multitudinario que está creciendo. Este libro es una elocuente defensa del tipo de derecho que sirve para promover la justicia, defender la libertad y proteger la vida. Hace sonar una advertencia clara y oportuna contra el nihilismo, fundamentalmente que actualmente está dando forma al derecho.
El autor demuestra lo que ha salido mal. Los seres humanos que imaginan en su arrogancia que pueden crear una sociedad buena, están poniendo en peligro todo lo que es bueno, verdadero y honorable. Inspirado por una fe fuerte en el Dios que juzga, el autor hace un llamado a la sabiduría y a la humanidad, a la humildad cristiana, a reconocer que todas las leyes son derivadas de la ley divina. Esto es lo que básicamente está hablando el prólogo de nuestro libro a exponer. Continuando con el contenido de este libro, vamos a ver cuál es la posición que da el autor con respecto a dos temas: la justicia y la libertad. Son temas quizá por demás, entre ellos ya llevando el tácito debate en cuanto a su definición. Entenderemos cuál es la posición que da el autor en este escrito con respecto a estos temas. Para ello vamos a escuchar a nuestro hermano licenciado Gonzalo Reyes Pérez, quien estoy casi seguro también muchos de los aquí presentes tendrán el honor de conocer. Me permito darles un breve esbozo sobre su persona y su trayectoria laboral. Él, el licenciado anciano gobernante Gonzalo Reyes Pérez, es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene un máster en Filosofía, otorgado por la Universidad Juan Calvino. Actualmente está cursando como segunda carrera la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Nacional Autónoma de México. En su experiencia profesional, entre otras, están los siguientes saberes. Es abogado postulante, fundador y socio del despacho de asesoría jurídica Reyes y González Abogados, secretario jurídico de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, asesor jurídico en módulo de atención ciudadana de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, subdirector de calificadora de infracciones en la Delegación Miguel Hidalgo, director de giros mercantiles en la Delegación Miguel Hidalgo. Actualmente, nuestro hermano forma parte del equipo jurídico de la Delegación Miguel Hidalgo y es asesor del diputado electo por el 7º Distrito Electoral a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Nuestro hermano Gonzalo también ha participado como presidente del Comité Directivo de FIDEC. También es miembro fundador de la Asociación Civil Vanguardia Miguel Hidalgo. Es presidente de la Asociación Civil Ciudad de México a la Vanguardia y secretario de Consejería Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional del Instituto de Capacitación para el Trabajo ACE. Es un breve esbozo de nuestro siguiente orador, a quien le vamos a dar el lugar para que nos dé una breve descripción sobre lo que el autor habla en los capítulos de la ley y la justicia y la ley y la libertad. Démosle pues el lugar a nuestro hermano licenciado. Muchas gracias a su hermano que nos está presentando. También quiero agradecer profundamente a los hermanos integrantes del comité directivo de FIDEC de la distinción con que me honran al haberme invitado como orador en esta ocasión para presentar la traducción del libro Las tres caras de la ley, del autor Ian Hunter, profesor de Derecho en la University of Western de Ontario, Canadá. Agradezco también a todos ustedes
a todos ustedes su amabilidad de estar aquí, asistir con nosotros en esta celebración, nuestro 7º aniversario. Juntos, ahora podemos reflexionar sobre tan interesantes temas relacionados con la ley y la jurisprudencia. No pasa desapercibida la presencia de personalidades distinguidas, nuestros hermanos que siempre nos acompañan, miembros de la Iglesia Institucional El Mesías. Estoy plenamente agradecido por estar con nosotros, todos apoyando la labor que FIDEC viene realizando. También quiero mencionar, aunque no está presente en este lugar, a nuestro hermano Misael Custodio Villa, quien es el traductor de este trabajo. Quiero agradecer profundamente a nuestro hermano el habernos apoyado de esta manera. Él es quien nos ha apoyado en varias de las traducciones que se han realizado por FIDEC. Y en especial quiero agradecer a nuestro hermano Misael Custodio Villa, porque él representa a una institución a la que le guardo un especial respeto y cariño, a la Universidad Juan Calvino. Esta institución en la cual muchos de los que estamos aquí aprendimos que el cristianismo es un sistema de vida. El cristianismo es una visión para, en obediencia a nuestro Dios, servir al prójimo, cuidar de la creación. Muchos de los que estamos aquí, si no hubiéramos recibido esas enseñanzas de esta institución, muchos de los que estamos aquí no estaríamos aquí celebrando, ni estaríamos tan interesados en temas como los que hoy ocupan nuestra reflexión, la ley y la jurisprudencia. En realidad, creo que es muy importante el tema que estamos hoy exponiendo. Contar con la presencia de todas esas instituciones que nos acompañan para celebrar es materia de gozo. Es un verdadero gozo contar con la representación de estas instituciones, como ya dije, a la que guardamos un gran respeto y cariño, al igual que a nuestros maestros que en esa institución nos enseñaron y que muchos de ellos están aquí presentes, porque en su seno fuimos enseñados que el cristianismo en realidad es un sistema de vida. Si varios de los que estamos aquí presentes no hubiéramos recibido esa enseñanza, como ya mencioné, no hubiéramos celebrado de esta manera, exponiendo esos temas que a muchos cristianos no les interesa. Quiero hacer una explicación previa a la exposición del tema del día de hoy. A su servidor le fue asignado presentar 2 de los 3 temas que forman parte del libro, a saber, la ley y la justicia, la ley y la libertad. Desde luego que para que no se alarmen, ya vieron el contenido del libro. No pretendo leer ante ustedes al pie de la letra todo el contenido de esta parte del libro. Ni siquiera sería posible hacerlo, dado el tiempo que me han concedido para exponer. Pero no se preocupen, hermanos, aquí ponemos a su disposición para que ustedes posteriormente, ya con calma y desde la comodidad de sus hogares, puedan leer este libro y meditar sobre su contenido y lo que en él nuestro hermano Günther nos hace de conocimiento. En esta exposición me limitaré a comentar y resaltar algunos puntos del libro, con el propósito de mostrar lo oportuno e importante que es para nosotros como comunidad conocer el papel preponderante
que juegan los principios en la formación de la ley, y que si queremos tener impacto en la sociedad para transformar la cultura, nuestro testimonio cristiano también debe abarcar la ley y la jurisprudencia. Para ello debemos conocer los principios que sirven de base en su formación para presentar defensa oportuna de nuestra fe contra todos aquellos principios apóstatas que se levantan contra la verdad de nuestro Dios. Sobre todo, cuando nos ha tocado vivir, estamos todos conscientes de ello, y ese es precisamente el desafío que tenemos, cuando nos ha tocado vivir en una sociedad secularizada, donde pese a los significativos avances científicos y tecnológicos, los principios que promueve el relativismo no resuelven la problemática que en política pública se plantean, y que por el contrario traen consigo el caos social que en ocasiones pone a los individuos y a los gobiernos al borde de la desesperación. Como sucede con las perspectivas de justicia y de libertad seculares, que en aras del bienestar del individuo actualmente se han puesto como fundamento en la gran mayoría de las legislaciones del mundo, pero que con ello, antes que resolver la problemática social, la han agudizado al grado que dudamos mucho la podamos resolver. Creemos que ha tocado fondo ya los problemas a los que hemos llegado, precisamente por haberle dado la espalda a los principios escriturales en la ley, en la jurisprudencia también. Quiero hacer unos comentarios generales, primeramente acerca del libro. Comentarios que hace relacionados con lo que afirma el autor del libro respecto de la ley y la jurisprudencia en la época que él escribió el libro, y que lo sorprendente de esto es, y lo sorprendente y sobre todo lo interesante y la importancia que tiene esta obra, es que precisamente lo que se estaba viviendo en ese entonces, lo que el autor estaba viviendo en ese entonces cuando escribió estas páginas, es precisamente lo que estamos viviendo nosotros hoy en día. Lo que comenzaron a vivir las sociedades modernas, las ciudades industrializadas en ese entonces, nosotros lo estamos copiando y nosotros lo estamos ahora también viviendo. Lo que hace Hunter en su libro es criticar fuertemente a la legislación canadiense, a su parlamento, que habiendo promulgado la Carta de los Derechos y Libertades, había despreciado la historia de un pueblo que se fundó bajo los principios escriturales y abrogó la herencia cristiana. Critica a las escuelas de derecho que en términos generales abandonaron su responsabilidad de educar a los abogados bajo los principios tradicionales de un país fundado con principios cristianos y que son establecidas, en el mejor de los casos, solo para la capacitación, en el peor de los casos por la ideología y la autocomplacencia. Y más, critica a los tribunales canadienses que en un espíritu de servilismo han sustituido la moralidad y el relativismo por lo correcto e incorrecto, como las estrellas directrices de la interpretación judicial. Lo que hace Hunter es precisamente lo que hace un hombre plenamente convencido de su fe, que sabe que el cristianismo es un sistema de vida y que teniendo la escritura como base de su fe, cuenta con un absoluto para juzgar como correcto o incorrecto, tanto a todo un sistema legal como a las acciones de los jueces y de los políticos. En este aspecto, lo valioso que la Reforma aportó a la humanidad es la enseñanza de que la Escritura no solo da las bases para la moral, sino para la ley. Esto es muy cierto para Hunter.
Y fue muy cierto también en su momento para otros hombres en la historia. Vale la pena ahorita recordar que en su oficio y en su trabajo profesional, y sobre todo en la época posterior a la Reforma, ya recibiendo la influencia de los principios en ella enarbolados, también hicieron de juzgar a la sociedad, a la comunidad, con base en principios. Y así quisiera yo mencionar, porque viene al caso, que Francis Schaeffer en su libro ¿Cómo entonces debemos vivir?, narra lo siguiente. Paul Robert pintó un mural que tituló La justicia levanta las naciones, en 1905. Fue pintado en el edificio de la antigua Suprema Corte de Suiza, en Lausana, Suiza, por donde los jueces tenían que pasar cada una vez que tenía que tratar algún caso, para que no olvidaran que la Escritura no solo da las bases para la moral, sino para la ley. ¿Cómo podrían los jueces juzgar? ¿Cómo podrían hacerlo para que el juicio no resultara arbitrario? Robert pintó la escena de un juicio donde se encontraban varios jueces separados por el símbolo de la justicia, sin vendas en los ojos y con una espada hacia abajo sobre la escritura. Un paradigma diferente al modelo de justicia griega, latina. La justicia ahí es ciega. La justicia no pinta principios. La justicia aquí no es ciega y su espada no apunta hacia arriba, sino hacia abajo, es decir, a la Escritura, a la ley de Dios. Ilustra la base sobre la que sería un gobierno. Paul Robert comprendió que la Biblia da toda la base para la ley. Esa fue la base legal para la ley en el norte de Europa después de la Reforma. Mientras el énfasis de la Reforma de que la Biblia era la única autoridad final, el ciudadano ordinario se libertó cada vez más del arbitrario poder gubernamental. Así pues, Robert pintó para los jueces en el edificio de la Suprema Corte de Lausana lo que Samuel Rutherford, un escocés, expuso por escrito en 1644. Proporcionó al pueblo una base para el efectivo control del poder político de su soberano. Rutherford escribió: Lex Rex equivale a la ley es el rey. Permitió un concepto de libertad sin caos porque había una forma. Había un gobierno de leyes más que de las decisiones arbitrarias de los hombres, porque la Biblia estaba allí como la autoridad final, como base. Termino la cita. Y lo que Hunter hace es precisamente lo que hicieron esos hombres comprometidos con su fe. Por su profesión y como profesor, reflexiona acerca de la forma en que se formula y aplica la ley de su época y critica porque cuenta con un fundamento de la Escritura para ello. Canadá, como un país que se fundó por la colonización de ingleses y franceses principalmente, que trajeron la fe del cristianismo, también fundaron su estructura política y su vida sobre la base de los principios escriturales. Afirma Hunter. Ahora, los principios escriturales que sirvieron de base para la vida pública de los canadienses fue socavada con la promulgación de la Carta de los Derechos y Libertades, la cual es la declaración de los derechos que forma parte de la Constitución actual de Canadá, adoptada en 1982 por el gobierno del primer ministro Pierre Trudeau. Vamos a mencionar cuál es el formato de la carta para saber de qué estamos hablando y qué es lo que estaba precisamente criticando en esa época Hunter. La carta comienza con una declaración, o sea, la Carta de los Derechos y Libertades, que se promulgó en 1982, comienza con una declaración sobre la garantía de los derechos y las libertades. La Carta Canadiense de los Derechos y las Libertades garantiza los derechos y libertades que se anuncian allí.
no puede ser limitado sino por una norma de derecho, en límites que sean razonables y cuya justificación pueda demostrarse en el marco de una sociedad libre y democrática. La segunda sección presenta lo que el gobierno considera que las libertades fundamentales. Toda gente tiene las siguientes libertades fundamentales. 1. Libertad de conciencia y religión. Libertad de pensamiento, de creencia, de opinión y de expresión, incluyendo la libertad de prensa y los otros medios de comunicación. Libertad de reunión pacífica, libertad de asociación. La tercera sección presenta una lista de reglas con respecto a los procesos del gobierno y es titulada Derechos Democráticos. Todos los ciudadanos canadienses tienen el derecho al voto y es seleccionable para las elecciones legislativas federales o provinciales. El mandato máximo de la Cámara de Municipios en el Parlamento Nacional y también de las asambleas provinciales o territoriales es de 5 años a partir de la fecha que se fija para la vuelta de breves de los relativos a las elecciones generales correspondientes. El mandato de la Cámara de Municipios o el de una asamblea provincial o territorial puede ser prolongada respectivamente por el Parlamento Nacional o por la legislatura en cuestiones más allá de 5 años en caso de guerra, invasión, insurrección, reales o comprendidas, con tal que esta prolongación no sea objeto de una oposición expresada por las voces de más del tercio de los diputados de la Cámara de los Municipios y de las asambleas. El Parlamento y la legislatura celebran una sesión al menos una vez cada 12 meses. Para el profesor Hunter, esta carta, que se estructura de la manera que ya mencionamos, representa un rompimiento radical con una tradición antigua y honrosa en la que el derecho común se regía por el respeto al debido proceso, la dignidad y libertad de las personas, así por el conocimiento de que la ley hecha por el hombre estaba sujeta a la ley de Dios. Más adelante, cuando hablemos sobre la libertad, vamos a mencionar por qué, aunque se habla de libertad en esta carta de derechos, no estaba de acuerdo Hunter y la criticaba, y por qué decía que se apartaba de los principios escriturales. Porque hay cosas que al hombre le parecen buenas, pero al final traen camino de muerte. Existen 2 perspectivas de la justicia, menciona Hunter, una griega y otra judeo-cristiana. Para Hunter, la primera es la que ha triunfado en Canadá con la carta que ha sido promulgada. Explica lo siguiente: la filosofía griega estaba ocupada con las formas, los absolutos, verdad, belleza, amor y justicia. La justicia, según los griegos, es el resultado final de la ingeniería social iluminada, no un atributo innato de la criatura hecha a la imagen de su creador. Los canadienses creen que la justicia es producida por una sabia fusión de las funciones legislativas, ejecutiva y judicial, no el producto de un corazón contrito y humillado. Por eso, la perspectiva de justicia que se propone en esta carta es una perspectiva que tiene su fundamento en la razón humana, porque no concibe que la justicia venga como resultado de la obediencia a Dios, sino como un acomodo de los hombres basada en su razón. Los griegos entendieron la justicia en términos de la relación entre el individuo y el Estado, y los canadienses él criticaba con la Constitución, nuestra Carta de los Derechos y las Libertades y el Código Penal que estaba vigente. Todos ellos se refieren exclusivamente entre el ciudadano y el Estado. Es una perspectiva humanista de lo que es la justicia. Y él propone y nos define lo que sería una perspectiva
de la justicia judeo-cristiana bajo principios escriturales. Esa perspectiva entiende la justicia no como algo para lo que somos idóneos si conseguimos la organización social correcta, sino como algo para lo que nacemos como criaturas hechos a la imagen de Dios justo. La noción del Antiguo Testamento era la rectitud, un concepto más amplio que el de justicia, ya que comprende toda la vida en pacto de un pueblo sometido a Dios. La rectitud garantiza un buen gobierno y con él la justicia. He aquí que para la justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio, dice la Escritura. Para el ciudadano, rectitud significa obedecer la ley de Dios, dada por medio de Moisés, tratando al prójimo de manera justa y obediencia a la autoridad legal. En el Nuevo Testamento la rectitud es ejemplificada en la vida de Jesús, pero los evangelios registran que Jesús va más allá de la rectitud, a su cumplimiento. Él mismo lo hizo explícitamente. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, les dijo a sus discípulos. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesús es el cumplimiento de la ley del Antiguo Testamento, pero lo amplifica, radicaliza y la amplía constantemente. Por eso, pudiéramos comentar ahorita, Jesucristo no era realmente, como muchos piensan, un revolucionario, un revoltoso. Jesucristo trajo la verdad e hizo la interpretación correcta de la ley, a la aplicación de la ley bajo principios, para que no se olvidara lo fundamental de la ley, que era la misericordia. Porque a la ley también le subyacen principios, no como muchos pensadores que son los que quisieron influir muchas veces en los jóvenes en la universidad, diciendo que como la justicia es un concepto relativo, entonces la justicia no existe, y se creó lo que se conoce como la doctrina del relativismo jurídico, que entonces a la ley nada de principios, nada de religión, nada de valores, es la ley simplemente. Pero el Nuevo Testamento nos da principios para determinar lo que es la justicia. Jesucristo vino a cumplir la ley. Incluso vemos que Él llegó a explicar la ley en su justa dimensión y su alcance. Oíste que fue dicho que no matarás, pero yo os digo que el que haga esto también está cometiendo esto. Una y otra vez los evangelios sinópticos registran que Jesús ampliaba la ley, haciendo de ella un instrumento para probar las profundidades del corazón humano, no obstante comunicándola con humildad y perdón. Cuán oportunas son las palabras de San Juan, eso también lo menciona Hunter, y viene en la Escritura. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Esta perspectiva cristiana de la justicia debe ser de considerable importancia, porque es un tema sobre el que San Pablo exhorta a pensar a los cristianos nuevos en Filipos. Pero la justicia, para que se cumpla, tiene también que darse en un contexto de juicio, de verdad y de misericordia. Es lo que subyace a la justicia. En el juicio, dice Hunter, es el juicio es inseparable de la verdad. Tenemos una de los derechos, carecemos de una carta de las responsabilidades. El peligro en el que estaban viviendo en esa entonces con la carta es que en aras de las libertades, en aras de los derechos, ya nadie puede juzgar, ya nadie puede decir nada, porque todos tienen sus libertades y cada quien puede hacer lo que considere, porque donde
todos podemos hacer lo que queramos, entonces nadie debe juzgar, y entonces ya no estamos en la justicia, porque ya no podemos hacer juicio. Que no haya error al final de este camino. No hay tolerancia, sino tiranías. Bueno, no hacemos juicio. Tenemos los mandamientos y una base para juzgar, como la tuvieron los hombres de los que ya hablamos con anterioridad. Cuando hacemos caso omiso quizás a la obligación de juzgar, no encontraremos la utopía. Una ciudad tolerante situada en lo alto de una colina, encontramos más bien un campo de concentración. No hables, no digas. Ninguna civilización puede sobrevivir cuando se permite que la capacidad de comprensión reemplace la capacidad de juicio. En la escritura la justicia es activa. Esto es algo importante, es decir, no es algo en la que se piensa, en lo que se teoriza o se declara, sino es algo que uno hace. ¿Y qué es lo que el Señor pide de ti? Pregunta Miqueas, sino hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente con tu Dios. El salmista proclama nuestro deber, hacer justicia al afligido y al menesteroso. La verdad también necesariamente precede al juicio y es antecedente de la justicia. Una de las formas en la que la mayoría de la sociedad canadiense, en ese entonces, decía Hunter, parece emular a Pilato. ¿Recuerdan a Pilato? Cuando estaba ante la verdad, ¿qué hizo? Como que no escuchó, ¿verdad? Y es lo mismo que hacen muchos políticos el día de hoy, muchos jueces, que no actúan con base en la verdad, sino con base en la conveniencia, con base a lo que les puede redituar un mayor beneficio. ¿Qué hacen muchos políticos de hoy en día cuando, aunque saben en su corazón qué es lo que les enseñaron sus padres, qué es la verdad, porque les convenía más aprobar una ley en tal sentido, mejor se hicieron de la vista gorda, como dicen? Y entonces aprobaron esta libertad, esta otra, este derecho y aquel otro. Y lo mismo que sucede en todas partes del mundo, porque la corrupción está en el corazón humano cuando no obedece a nuestro Dios y cuando no ha sido regenerado. Una de las formas en las que la mayoría de la sociedad canadiense parece emular a Pilato, decíamos, citando a Hunter, me parece es no tanto por perder de vista la verdad como por subordinar la verdad a lo que es políticamente correcto. Los gobiernos hacen esto constantemente, los tribunales lo hacen a menudo, incluso la iglesia lo hace, y ese es el colmo y es la peor de las traiciones, que la iglesia también lo hace. Muchas veces la iglesia, los pastores no dicen la verdad desde el púlpito para que no ofendan a los hermanos que promueven un ecumenismo, una hermandad no basada en los principios escriturales, para que no vaya a irse el hermano, para que no vaya a hacer sentir al que está en pecado. No dicen la verdad, pero esto no es justo. Y sin separar lo verdadero de lo falso no podemos llegar a juicios adecuados, no podemos hacer justicia, no podemos incluso pensar en todo lo justo. La misericordia también precede y es componente de la justicia. Debemos pensar en la misericordia porque sin ella nuestros juicios no serán verdaderos y nuestra justicia no será justa. La misericordia precede al juicio. Sin misericordia la ley es tiranía. Hunter también tiene sentido del humor y pone el ejemplo de lo que es la misericordia
citando, narrando, ahí se le ocurrió un chascarrillo, dice, lo que puede ser la misericordia. En una ocasión una persona, estaban fotografiando y dice, pide una fotografía y dice, por favor, a mí, tómeme la foto, hágame justicia. Y dijo, no señora, lo que usted necesita no es justicia, es misericordia. El salmista exclama, porque como están de alto los cielos sobre la tierra, así es de grande tu misericordia, la misericordia para los que te temen. Jesús reprocha a los fariseos por haberse olvidado de lo mejor que es la justicia, la misericordia y la buena fe. La justicia, esta es la perspectiva cristiana de la justicia. No una justicia que se olvida de lo más importante, de la verdad, del juicio y de la misericordia, como la que se propone en esta carta de los derechos y libertades que Hunter critica en su época y que aún en la actualidad sigue gobernando a los ciudadanos de ese país, y que incluso es antecedente para muchas libertades que hoy se viven en todas partes del mundo. En México también es influencia esta carta en la actualidad, y lo vamos a ver más adelante. Son dos perspectivas de la justicia, una procedente de Atenas, una procedente de Jerusalén. De Atenas, la justicia es lo que estamos articulando por medio de la organización social adecuada. De Jerusalén, la justicia es para lo que nacemos como criaturas de un Dios amoroso. La perspectiva ateniense, o quizás la versión corrupta de ella, ha triunfado en Canadá. Eso es lo que dice Hunter con esta carta. Pero él lanza una advertencia implícita aquí en esto que voy a decir. Dice, pero si nuestras instituciones y nuestras leyes, Canadá mismo, pueden sobrevivir a su triunfo, al triunfo de imponer esa perspectiva de la justicia, es algo que aún está por verse. Él dudó en ese entonces, y nosotros dudamos actualmente como cristianos, conociendo de que la palabra de Dios nos dice que es la justicia verdadera. Dudamos que los países como Canadá puedan sostenerse si se olvidan de los principios escriturales, de los principios verdaderos de la justicia. También Hunter, decíamos, ocupa tiempo para reflexionar en su libro sobre lo que es la libertad. Lo que es la libertad bajo una perspectiva cristiana. Ya leímos la carta, sabemos en qué consiste. Y quizás algunos de los que están aquí presentes no perciban el lado perverso de esta declaración de derechos y libertades. Se puede pensar que establecer derechos y otorgar libertades, esto es en beneficio para los hombres. Pues bien, lo importante es que los derechos y las libertades que se consagran no tienen como base la palabra de Dios, que es vida para quien los obedece, sino de la mente humana que está afectada por el pecado. Se trata del derecho a decidir sobre el propio cuerpo, que propicia el aborto, el suicidio asistido, el derecho al matrimonio igualitario, derechos y libertades que no tienen como base la escritura, sino la razón humana. A ver si el tiempo me lo permite, no sé si voy bien de tiempo, para hacer un paréntesis, para reflexionar sobre dos principios para la ley. ¿Voy bien de tiempo o voy muy... ya estoy? Bueno, tenemos muchos lados. Las páginas de este libro son 50 y yo resumí en 60 lo que dice en los comentarios. Porque también se habla de otros, se habla y muchos consideran que las libertades
y las declaraciones que se hicieron en ese entonces, pues son algo tan normal, porque ya se habían hecho dos con anterioridad, en Inglaterra y en Francia. Y muchos dicen era prácticamente lo mismo, pero en realidad no. Los principios que se establecieron en las declaraciones, en ambas declaraciones, eran de naturaleza distintas. Una basada en los principios escriturales, la inglesa, y la francesa en principios humanistas. Por eso debemos conocer estas cuestiones para hacer justo juicio. Bueno, el paréntesis ya lo cierro. En efecto, ambas declaraciones de principios tienen su fundamento sobre dos principios diferentes. Por eso no deberíamos estar tan tranquilos los cristianos abogados, ni estar tan contentos y considerar como avances cuando se legaliza, cuando se legisla para otorgar más libertades y derechos que no nos llevan a resolver la problemática actual, sino provoca caos y más desorden, drogadicción, delincuencia, extrema pobreza, condiciones precarias de salud, prostitución, etc. Esto lo entiende perfectamente el profesor Hunter y por eso se atrevió a criticar todo un sistema legal. Y es que, como Hunter lo menciona en su libro, el pensamiento filosófico que influyó para establecer la legislación y en la cultura de Canadá no es el pensamiento basado en la tradición cristiana, sino en las de un hombre. ¿Y qué hombre influyó en esa carta? Un hombre que ha influido también en las diferentes legislaciones del mundo en materia de libertad. Y este libro de este hombre, John Stuart Mill, El ensayo sobre la libertad, es un libro de lectura obligada para todos los que quieren ser abogados. Incluso para ser buen abogado, mínimo tienes que saber este libro. ¿Y cuál es la perspectiva de libertad que en este libro menciona? Por ejemplo, dice, una opinión es más que una posesión privada. O sea, cuando una comunidad establece algo con una persona que se levante en contra de ello, cuando una verdad establecida en un cuerpo o aceptada por muchos, con una persona que diga esto lo contradiga o opine, es propiedad de todos. Todos debemos defenderla, incluso con la vida, porque lo que dice una persona es ley para todos. O sea, y cada quien tiene entonces una verdad, y cada quien determina lo que es libertad, verdadera justicia. Entonces, una vez expresada una opinión, se vuelve para parte del tesoro intelectual público. Socavar una opinión es parecido a robar. Las épocas no son más infalibles que los individuos. Por lo tanto, la escritura se equivocó, porque yo lo digo. Las libertades que en ella se establecen están contrariadas por mi verdad. Entonces, si no lo aceptas, estás robando. Ten las libertades que consideres mientras no dañes a los demás. No moral, no espiritual, sino físicamente. Y lo que quieras, ofende a quien quieras, su integridad, haz lo que quieras, nada más no le vayas a golpear. Esa es la propuesta de libertad que nos enseña este autor y que es la perspectiva bajo las cuales se fundan las libertades en ese entonces y que actualmente también en nuestro país. Voy a acelerarle un poco. Bueno, la alternativa cristiana de libertad. La Carta de Derechos ha dado lugar a una servidumbre
judicialmente obligada a los conceptos humanos seculares de la libertad. Los jueces, que son los que finalmente deciden, son los que proponen y determinan y en su caso imponen la perspectiva. Porque la ley se establece, promulga y quedan lagunas. Pero ¿quiénes deciden lo que se quiso decir? ¿Quiénes lo determinan? Los jueces, los que interpretan la ley. Entonces, los jueces son los que imponen su visión de lo que es la libertad, lo que es la verdadera libertad. ¿Y qué es la libertad bajo una perspectiva cristiana? Sometimiento voluntario y gozoso a la voluntad de Dios. La perspectiva, la perfecta ley de la libertad no abroga las obligaciones de la ciudadanía responsable, dice Hunter. Tampoco exige servilismo ni aprueba el libertinaje, en lo que caemos bajo las perspectivas, los principios que ya hemos comentado. Considera al hombre un ser creado con una invitación personal a participar en la perfecta libertad de su creador. Esas son las perspectivas de libertad que se proponen en la Carta de los Derechos y Libertades, que fue promulgada en Canadá en 1982 y que rompió con la tradición judeo-cristiana que se vivía hasta ese entonces en Canadá. Y ya para terminar mi exposición, quiero decirles que precisamente estos principios esos principios son los que actualmente gobiernan a nuestras naciones en materia de legislación. Y lo vivimos ya en México y lo aprendimos de nuestros países vecinos, nuestro vecino país del norte, Estados Unidos. Lo que ya puedo hacer notar es que la tendencia de la legislación mexicana en Estados Unidos, en México y en Estados Unidos, es uno de los Estados Unidos, que es uno de los países que por su cercanía más ha influido sobre el nuestro, es cada día más hacia la secularización. En un mundo globalizado, las legislaciones del mundo parten de los mismos principios que retoman de la cultura. Existen organismos internacionales de los que forman parte todos los países del mundo, que son los que dictan los principios de justicia y libertad sobre los que deben basarse sus legislaciones. Ahí retomamos todo. Existe la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos que dan directrices para la legislación. Ahí están los que dan las perspectivas de lo que es la libertad. Lo moderno es la instauración de los derechos humanos en todas las legislaciones bajo principios que no son judeocristianos, son los mismos que rigen la gran mayoría de las legislaciones del mundo. Incluso, como lo venimos comentando, los países con tradición cristiana, como Canadá, han dado la espalda a sus raíces culturales. Libertad, libertad, libertad es todo lo que se busca, al pueblo lo que pida. Para mostrar que en nuestro país no pasa algo diferente al fenómeno que se vive en el mundo, con la tendencia hacia una libertad desmedida, ponemos el ejemplo. No tengo un especial interés por lo que es precisamente el tema de la homosexualidad, o sea, me refiero a todas las libertades, pero como es el más común para varios de los que estamos aquí, y además más fácil de analizar y más evidente, quiero poner ese como ejemplo. Pero primero quiero mencionar que uno de los antecedentes aquí en México para entrar a este mundo de los derechos humanos y a la plenitud de las libertades, tuvo que suceder una reforma que fue publicada aquí en México en el Diario Oficial de la Federación. Se publicó el 10 de junio de 2011, una de las más importantes reformas constitucionales, específicamente en materia de derechos humanos. Es una reforma que modifica diversas disposiciones de nuestra Carta Magna y que viene a incluir en el ordenamiento jurídico mexicano principios del derecho internacional de los derechos humanos de la mayor relevancia. Ahí vemos todo lo que ya nos va a llegar. Estamos importando ya todos estos principios que ya también, nosotros también ya íbamos, digo, no, en la globalización, y como viajamos se nos pega a veces
un virus por ahí, ¿no? Esta reforma, por ejemplo, ya indica que las autoridades del Estado mexicano de todos los niveles de gobierno están obligados a proteger, garantizar y prevenir las violaciones de los derechos humanos. También establece que los derechos humanos están sujetos a principios de individualidad y universalidad, que no se puede discriminar a nadie por sus preferencias sexuales, y también a las autoridades las obliga y les exhorta a que respeten los derechos humanos, que son de lo más importante. En materia penitenciaria, todos los derechos humanos no se los respeten, ¿no? Tranquilos, o sea, no. Y ya incluso hasta muchas autoridades que se encargan del orden y de la justicia, mejor dicen, no, yo ya mejor me hago de la vista gorda porque me la van a voltear toda van a voltear, como dicen, el sartén, ¿cómo dicen? La tortilla. Aquí, sí, es que ya me estoy emocionando demasiado, ¿no? Ya estoy aquí. Es que los temas son apasionantes y son importantes que también los tratemos. Lástima, como también dice Hunter en una parte, de que tengamos que hacerlo entre cristianos, ¿verdad? Solamente. Esto también deberíamos estarlo exponiendo en una universidad y en otros lados. Esa va a ser la tarea de FIDE de ahora en adelante. Ir a todos los lugares, a todas las instituciones, a promover la verdad basada en la Escritura. Quizás digamos que pudiéramos pensar que esta reforma fue la que dio pauta para conceder las libertades y permitir el casamiento de personas del mismo sexo. Sin embargo, esta reforma fue en 2011 y en México, cuando ya se dieron las reformas de que permiten el matrimonio entre personas de ambos sexos, fue el 21 de diciembre de 2009. Entonces ya se permitían. Pero con esta reforma lo que se permite es que el tema fundamental es los derechos humanos, que ya respetemos a todos los estados, a todas las autoridades, que se respete este derecho. Entonces da pauta para otras cosas. Entonces la Suprema Corte de Justicia, el 12 de junio de 2015, dictó una jurisprudencia, que son la ley no da todo, también los jueces interpretan. Entonces, en una interpretación de los jueces aquí en México, dicen que declara inconstitucional a leyes que limitan el matrimonio a una pareja de un hombre y una mujer. O sea, que conciben el matrimonio como un hombre y una mujer, es anticonstitucional, que debe de reconocerse que el matrimonio también puede ser entre personas del mismo sexo, lo que abre al matrimonio a todo tipo de personas, de parejas en el país, porque ya venían peleando los que pelean por sus derechos, las organizaciones civiles en pro de estas libertades, pues ya venían empujando, ¿sí? Y ya tenemos antecedentes incluso aquí en México de la sociedad de convivencias, o sea, ya se venía empujando hasta ese punto en el que hemos llegado. Entonces la jurisprudencia que se dictó el 12 de junio aquí en México de los jueces ya obliga a que en toda la República ya se permita el matrimonio entre personas del mismo sexo y ya puedan entonces reconocerles esa calidad. Y en Estados Unidos, es otro ejemplo que queremos poner. En Estados Unidos, el 26 de junio se dictó la sentencia, la jurisprudencia, en el sentido de que también obligaba a todos los países, a todos los estados de la Unión a permitir reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo. O sea que aquí en México nos adelantamos en dictar la resolución, fue el 12 de junio, y en Estados Unidos se permitió en toda la Unión en 28 fue la resolución. Ya obviamente hubo las sesiones,
se dieron desde abril. Desde abril que hubo ya oposición, se esgrimieron los argumentos en pro y en contra de otorgar o no esta libertad, pero ya la resolución se dictó el 29 de junio, o sea, como 4 meses después, se dictó la resolución que ya permite y que obliga además a que se respete y que se reconozca que el matrimonio también puede ser entre personas del mismo sexo. Entonces, nosotros, México, ya estaba a la vanguardia cuando Estados Unidos apenas, pues ahora ya les ganamos, ya somos buenos discípulos. El presidente Obama, al momento que se reconoce ya este derecho de que se dicta esta resolución, dice: ahora sí, nuestra unión será más perfecta, y que en esa decisión de los jueces, con esa decisión triunfaron no solamente las personas que venían buscando el reconocimiento de su matrimonio, sino también sus familias, sus amigos. No podemos negar el amor a otras personas. Esto es, digamos, lo que hemos avanzado en materia de libertad. Es que los principios ahí están, las visiones del mundo ahí están. Muchas veces nosotros también las acogemos y olvidamos de esos principios escriturales. La verdad no está en esos argumentos que se esgrimen para probar ese tipo de libertades. La verdad está en las escrituras. Mi hermano Alberto me hizo llegar un discurso que dio el rabino Jonathan Cahn al momento, dirigido a los jueces, a los magistrados, cuando estaban discutiendo acerca de aprobar o no aprobar los matrimonios en toda la Unión Americana. Quisiera terminar esta parte de la exposición, porque todavía falta otra más adelante, mencionando lo que dijo en ese momento cuando estaban discutiendo los magistrados en la Suprema Corte de Canadá en relación con este punto. Hemos llegado dice: no doblaremos nuestras rodillas ante Baal, no vamos a postrarnos ante las correcciones a la Constitución, no vamos a arrodillarnos ante una moral cambiante como tamo que arrebata el viento, no vamos a postrarnos ante las leyes y principios de rebelión o ante las vacas sagradas de la apostasía moral, no vamos a postrarnos ante los ídolos del hombre, no vamos a inclinarnos ante Baal. Doblaremos nuestras rodillas solamente ante el Señor nuestro Dios, pues lo que pase lo que pase, y no tendremos otros dioses fuera de Él. Algunos confían en carruajes y otros en príncipes. Algunos confían en el tribunal superior, otros confían en la Casa Blanca o en los gobiernos, o confían en Wall Street y en los poderes, y otros confían en los ídolos. Pero nosotros vamos a confiar en el nombre del Señor nuestro Dios, el nombre sobre todo nombre, por encima de todos los reyes, por encima de todos los poderes. Vamos a confiar en el único nombre dado por el cual podemos ser salvos. Vamos a confiar en el nombre de Jesús, el Mesías, el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, el juez de todos los jueces, la luz del mundo, la gloria de Israel, la piedra fundante sobre la cual esta nación vino a la existencia, y la única respuesta, la única posibilidad y esperanza que tiene Estados Unidos de poder brillar una vez más con la luz de la presencia de la gloria de Dios vivo y no ir al infierno. También podemos decir nosotros que es la única esperanza que tiene México y la única esperanza que tienen todos los países
para brillar una vez más como la luz de la presencia, como con luz de la presencia de la gloria del Dios vivo y no ir al infierno. Bien, después de este punto número 2, seguiremos con el número 3 y nos vamos con la comida y luego la cena. Hermanos, realmente la profundidad de los temas que son tratados en este libro y la importancia y la trascendencia de estos es más allá del tiempo que podemos dedicarle en este evento. Son temas que son trascendentes, y solamente por puntualizar en unas de las cuestiones que la Fundación ha sido enfática, en que nosotros como hijos del Señor debemos de dirigirnos por principios y no por valores. Hoy por hoy son los valores los que nos están inculcando, etcétera. Los principios, en este caso dictados por la palabra, esos sí son inamovibles. Y en este caso, el texto está puntualizando y está señalando sobre estos absolutos. Finalmente, el autor trata un tercer tema relativo a la ley y la vida, y concluye entonces por, me imagino, cuestiones de tiempo y otras similares, la escritura de este libro. Nuestra hermana licenciada Mariam González nos dará un breve esbozo sobre este último capítulo y finalmente sobre la parte concluyente del texto que dio el autor de las 3 caras de la ley. Démosle pues el lugar a nuestra hermana, la licenciada Mariam González. Bien, sí se escucha. Gracias. Es evidente que en diferentes partes del mundo Dios ha permitido que un remanente esté presente en esta área de la justicia, ¿verdad? Del derecho, de la jurisprudencia. Entonces vemos como Canadá y seguramente Estados Unidos, a pesar de esa deslealtad que ahora está viviendo en su sistema jurídico, habrá hermanos también con una visión reformada